¿Cuántas veces te pasó que compraste una planta, la trajiste a tu casa y a los pocos días, a las pocas semanas, tu planta murió? Si quieren saber cuáles son los 5 motivos por los cuales las plantas de interior mueren una vez que llegan a casa, quédense a ver este video. Y si a quién no le ha pasado alguna vez o varias veces que compraron sus plantitas, vinieron felices, llegaron a casa y sus plantas mueren. Es cierto que en el vivero las condiciones que reciben las plantas, las condiciones ambientales que tienen las plantas en los viveros son súper específicas y mucho más cuidadas en relación a las condiciones que les damos en nuestra casa. Sin embargo, son plantas que tienen que vivir en interior, pero existen algunos motivos que para mí son fundamentales y son claves a la hora de que nuestras plantas de interior vivan durante muchos años con éxito. El primer motivo por el cual pueden morir tus plantas de interior es porque desconoces los cuidados. Lo primero que tenés que hacer una vez que compras tu planta en el vivero es preguntarle a la persona que te la está vendiendo cuáles son los cuidados que necesita esa planta. Sobre todo tenés que preguntar cómo regar, cada cuánto regar, y tenés que preguntar también en dónde la tenés que ubicar. ¿Cuál es el lugar que mejor le va a hacer a esta planta para vivir? Porque hay plantas que necesitan mucha iluminación sí o sí para que crezcan, para que estén bien. Y hay plantas que con muy poquita iluminación pueden vivir también muy bien. Y con respecto al riego también es fundamental conocer y saber perfectamente bien de qué forma regar. El segundo punto tiene que ver con el riego y para mí este punto es clave y es fundamental a la hora de que nuestras plantas vivan o mueran. ¿Cuántas veces les ha pasado que por regar de más, por excederse con el riego, sus plantas murieron? A las plantas de interior, porque en este canal siempre hablamos de plantas de interior, en realidad a las plantas en general, pero a las plantas de interior les va peor que reguemos en exceso y que ustedes vean que el sustrato, que la tierra de la maceta está toda mojada, completamente húmeda y estar echando y echando y echando agua. Eso les hace peor que reguemos mucho más distanciado y hasta nos olvidemos de regar. Así que muy importante, nunca nos tenemos que exceder con el riego. Lo ideal es que esperemos a que el sustrato se seque. Esto lo he repetido en un montón de videos, esperar hasta que el sustrato se seque. Esa es la clave. He recibido un montón de comentarios en donde me cuentan que sus palos de agua han muerto o están por morir por exceso de riego. Así que recuerden, muy importante no pasarnos con el riego. Punto número 3 tiene que ver también con el riego. Y en este punto vamos a hablar sobre el plato de drenaje que tienen nuestras macetas. Estos platitos que colocamos debajo de las macetas, la verdad que son muy prácticos y muy cómodos para cuando tenemos nuestras plantas sobre algún mueble, sobre alguna mesa y no queremos que la humedad del riego arruine la madera o el material que está en la mesa. Pero tenemos que tener mucho cuidado que el agua del riego no se quede acumulada en este plato. Es decir, si nosotros regamos, por ejemplo, agregamos agua
El agüita que va a escurrir y que va a quedar en el plato, la tenemos que sacar, no tenemos que dejar ese exceso de agua en el plato, porque si este agua queda ahí durante varios días, la planta no va a tomar el agua desde la base, ¿sí? Hay algunos videos, algunas personas que dicen que hay que regar por el plato. No, el plato de drenaje es simplemente para eso, para que el agua que se excede del riego baje y escurra. Toda esa agüita, lo que tenemos que hacer es quitarla, ¿sí? Por ejemplo, la volvemos a la regadera o donde estemos regando o para otra planta. Muy importante entonces no dejar el agua que ha escurrido del riego en el plato, porque esto lo que va a provocar es que las raíces de la planta estén anegadas, estén llenas de agua y no tengan oxígeno. Si bien las raíces están dentro del sustrato, pero necesitan un cierto porcentaje de oxígeno para que estén sanas y para evitar que se pudran. El cuarto motivo por el cual tus plantas de interior mueren es por no quitar aquellas hojas que están dañadas o aquellas partes de la planta que ya están envejecidas, esas partes de la planta que están lastimadas, que están marchitas, hojas que están así como estas de color amarillo, hojas que están resecas. Miren, yo por ejemplo acá tengo hojitas y algunos tallitos de mi planta del dólar que también estaban resecos y recién los saqué, los quité. Si quieren saber cómo cuidar la planta del dólar, por acá les dejo un video en donde les explico perfectamente cómo cuidar también esta hermosa planta. Pero volviendo al tema, cuando nuestras plantas de interior ya tienen algunas hojas que están dañadas, que están marchitas, que están de color marrón, las tenemos que quitar, porque si no la planta va a seguir enviando energía hacia estas hojitas que ya indefectiblemente no tienen ningún sentido que estén en nuestra planta. Así que siempre quitar con una tijerita o quitar así con la mano directamente las hojitas que están secas. Y el quinto punto que tenemos que tener en cuenta para que nuestras plantas de interior no mueran, y por eso no menos importante, la calefacción, el aire acondicionado y las corrientes de aire frío dentro de casa. Ojo cuando tenemos nuestras plantas de interior muy cerca de un calefactor, enfrente o muy cerca de un aire acondicionado, o cerca de una ventana, cerca de un balcón que lo abrimos e ingresa el aire frío. Esto va a dañar también a nuestras plantas. He visto un montón de plantas de interior morir de a poquito porque están enfrente de un aire acondicionado. Esto les hace muy mal a las plantas de interior. Recuerden que las plantas de interior en su mayoría son originarias de zonas tropicales, por eso es que las podemos tener dentro de casa, porque dentro de casa vamos a tener un ambiente con una temperatura y una humedad que son un poco más favorables para nuestras plantas. Pero si nosotros dejamos nuestras plantas frente a un aire acondicionado o muy cerquita de una estufa, de un calefactor, también las va a perjudicar. Así que mucho cuidado en el lugar donde ubiquemos nuestras plantas de interior. Bueno, ya vimos entonces cuáles son los motivos por los cuales nuestras plantas de interior pueden morir. Primero, recuerden, antes de traerse la planta del vivero, aprovechar y preguntar
cuáles son las condiciones que necesita esta planta para vivir, cómo la tengo que regar y en qué lugar la tengo que ubicar. El segundo punto tiene que ver con no excedernos con el riego. Recuerden, es preferible regar de menos y no regar de más. El tercer punto también tiene que ver con el riego y es retirar toda el agua que queda acumulada en el platito de drenaje para evitar que las raíces de nuestras plantas se pudran. El cuarto punto tiene que ver con quitar o remover todas las hojas o todas las estructuras dañadas de nuestras plantas. Y el punto número 5, cuidado con la calefacción, el aire acondicionado y las corrientes de aire. Así que bueno amigos, eso es todo por este video. Espero que les sea útil esta información. Espero que tengan éxito con sus próximas plantas de interior, o si ya tienen alguna plantita en casa que está ahí media cachuza, media que no saben si está por morir o por vivir, revisen cada uno de los 5 puntos que les he comentado. Y si tienen duda de cómo cuidar sus plantas, aquí en mi canal van a encontrar un montón de videos en donde les cuento y les comparto los cuidados de cada una de las plantas de interior. Si tienen dudas también, por supuesto, me pueden dejar sus comentarios aquí debajo del video. Eso es todo. Muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. El cuarto motivo por el cual El cuarto motivo por el cual